Entonces, cuando hablamos de la viruela, la peste, el cólera, la fiebre tifoidea, fueron traídas de Europa. Y en el Perú, pues tenemos la peste bubónica, ¿no? Y las epidemias que se presentaban a consecuencia de ellos, como la cólera, la influenza y otras. Cuando hablamos de antecedentes del siglo XX, pues hay que ver que en el año 1902 se crea la Oficina Panamericana sobre la Salud. La gente comenzó a ver que sí realmente teníamos un gran problema con estas enfermedades, no solamente a nivel local, nacional ni regional, sino a nivel internacional. Por eso todos esos países comienzan a crear un código sanitario panamericano para optar, pues que teníamos que llegar a una salud para todos. Y en el año 1978, que puede ser pregunta de examen, pues se crea lo que hoy en día conocemos y lo trabajamos todos como una atención primaria de salud para mejorar la salud de toda nuestra población. Luego aparece la epidemiología moderna, donde realmente esta epidemiología moderna que pueden distinguirse tres grandes eras, ¿no? Hablamos de una epidemiología donde se habla mucho de la parte estadística, de qué muere la población, de qué sufre nuestra población, de qué sufre cada grupo etario, niños, mujeres, adultos, adultos mayores. Lo hablamos de las enfermedades de epidemiología infecciosa, ¿no? Ya hablamos del paradigma microbiano, porque aparecen ya, según ellos, los microbios, ¿no? Los bacilos, a que llaman, y luego ya viene una parte de la epidemiología de enfermedades crónicas, ¿no? Ahí hablamos de paradigma del riesgo. Una persona que no tiene un buen estilo de vida, pues va a estar en riesgo de tener cualquier enfermedad, ¿no? Si una persona no se alimenta, realmente no hace ejercicios o realmente consume comidas que no que no son las más apropiadas, entonces está, y más el estrés, ¿no? Trae consigo que esta persona pues tenga estas enfermedades y pueda tener pues estas enfermedades crónicas que ahora estamos luchando completamente con ellas. Hay que pensar que cuando hablamos de la época de la era estadística y sanitaria, hablamos de la parte miasmática, ¿no? Que la enfermedad se puede contagiar por el aire, por el suelo, por el agua, y eso lo vamos a estudiar posteriormente. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, recuerden el postulado de Koch, que lo vamos a ver en un momento, y también cuando hablamos de la era de las enfermedades crónicas, ya lo hemos explicado. Entonces, cuando hablamos del propósito de la epidemiología, estamos hablando que la epidemiología tiene especialmente entre ellos de determinar cómo se presenta la enfermedad, cómo se distribuye, cuál es la frecuencia. Tenemos que identificar cuáles son estas causales, por qué apareció el COVID, por qué, como su compañero dice que el COVID ya, el SARS también, pero por qué cambia de variante, por qué ahora es BB1X, no, por qué apareció la pirola y otros, ¿no? Y también cómo tenemos que ver el propósito de la epidemiología es poder, más que todo, controlar y hacer todo el esfuerzo de poder erradicar la enfermedad y, por supuesto, tener mejor control para que estos no se presenten. Cuando hablamos de los objetivos de la epidemiología, estamos hablando que tenemos que estudiar la aparición, la distribución, cómo aparecen estas enfermedades en una población, a qué se deben. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realmente promocionar la buena salud y hacer que esa persona que tenga COVID se recupere, ¿no? Para eso hay que realizar la vigilancia epidemiológica descriptiva, ver cuántos casos de COVID hemos tenido, actualmente tenemos casos, a quién está afectando más, a los jóvenes, a los adultos mayores, quiénes están falleciendo más. Entonces, ese es un objetivo de la epidemiología. El otro objetivo es, por supuesto, conocer ampliamente estos conceptos, ¿no? Y hablar ya de los determinantes y ver cómo se aplica esto en la epidemiología analítica. Cuáles son los casos, cuáles son los controles, quién es la población expuesta, quién es la población no expuesta, cómo puedo ver, ¿no? Cuál es la población que va a tener más susceptible a tener una enfermedad. Entonces, todo ello también es importante y es un objetivo de la epidemiología. Otro objetivo es el riesgo. El riesgo que lo vamos a ver hasta problemas sobre el riesgo, así como de epidemiología analítica, sobre quiénes son estas, cuál es el riesgo de contraer la enfermedad, cómo es el riesgo atribuible, cuál es el riesgo percentual, cómo es ese riesgo, ¿no? ¿A quién afecta más? ¿Cómo tenemos que cortar esta cadena epidemiológica para que las demás personas pues no se sigan contagiando? Pero la epidemiología se tiene que hacer su aplicación, se tiene que aplicar
prácticamente en conocer cuál es la etiología de la enfermedad. Lo bueno que aporta la epidemiología se aplica que ustedes saben cualquier libro y van a leer de epidemiología, la enfermedad, cómo aparece la enfermedad, realmente cómo se distribuye la enfermedad, cuáles son los factores que se presentan. La aplicación de epidemiología es ver los métodos epidemiológicos, los métodos de investigación. Vamos a emplear métodos analíticos, experimentales, descriptivos. Tenemos que ver cómo es la evaluación de estas medidas correctivas sobre estas enfermedades y sobre todo tenemos que promover los conceptos de administración. ¿Por qué es importante la administración en epidemiología? A ver, jóvenes. Básicamente porque de eso dependen los efectos que van a haber y porque de eso depende también una suerte de mapeo de qué es lo que está ocurriendo y por qué están ocurriendo justo las enfermedades. Entiendo. Así es. Y doctora, disculpe, le interrumpa más bien. Íbamos a esperar al final de la clase, pero hay algunos alumnos de varios grupos que viven a 1 hora y Bueno, en relación a la aplicación de la epidemiología, entonces tenemos que ver la parte de administración de epidemiología es importante, porque si tenemos casos ahorita, como estamos hablando de casos de dengue, ¿qué necesitamos? Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos promotores de salud para que puedan ir a salir a visitar casa por casa y hacer cerco epidemiológico, ¿no? Y por supuesto tenemos que le vamos a dar al tratamiento de las personas que tienen dengue, que solamente es paracetamol, y excepto que tenga un dengue ya con síntomas muy graves, ahí se les manda al hospital. Ya, pues eso es la aplicación de la epidemiología, así como para determinar cuál es la clínica, completar estos cuadros clínicos de estas nuevas enfermedades, y sobre todo la epidemiología siempre te va a escribir la historia natural de la enfermedad. Tenemos que conocer las condiciones de estado de salud de la población y valorar estas pruebas diagnósticas, ¿no? Valorar las pruebas diagnósticas, el control de brotes. Tenemos que priorizar problemas de evaluación y programas de control. Supongamos, como dijo su compañero, tenemos casos de sarampión, hemos tenido un postvacunal o hemos tenido a lo mejor un caso importado. Pregunta. Eso se le puede preguntar en el examen. ¿A qué se llama caso autóctono y a qué se llama caso importado? Caso autóctono cuando la persona nunca ha salido del país, jamás ha salido de la zona, pongamos de Lima, y sin embargo tiene un caso de qué? Supongamos, un caso de malaria. Jamás salió. Eso sería un caso autóctono. Cuando la señora me dice, sí, doctora, yo salí, yo estuve en Madre de Dios y hace una semana y hoy tengo fiebre, eso sería un caso importado. ¿Me entendieron, por favor? ¿Ya? Eso sería un caso importado. Cuando la enfermedad se hace en el sitio, es un caso autóctono. Cuando la enfermedad no es en el sitio y viene de otro lado, es un caso importado. Pregunto, ¿tenemos Chagas nosotros acá en Lima? Chagas, entiendo que sí, porque justo en la clase de Chagas en Lima no microinfarmacia hay. se mencionó que había un caso Chagas en mencionado, pero Lima no existe. Chagas en Lima no existe. En Perú, perdón, en Perú, disculpe. Chagas en Lima no. Pero sí, la persona puede estar a lo mejor en Moquegua o en Valle de Arequipa, que si hay Chagas, hay la treponema y realmente se le hace la enfermedad y el señor viene con un megacorazón, viene mal y debuta la enfermedad acá, pero le pregunto, ¿dónde es usted? Soy de Moquegua, soy del Valle de Arequipa. Entonces ahí se echa. Pues la enfermedad tiene que ser un caso importado porque nosotros acá en Lima no tenemos. También para ver riesgos de probabilidad, para hacer intervenciones sanitarias. Me están diciendo, miren, tenemos casos de dengue, pues tenemos que intervenir. Tenemos casos de cólera, tenemos que sacar muestra. Tenemos casos de COVID, pues vayamos y saquemos muestra también, ¿no? Entonces es muy importante la epidemiología para la toma de decisiones. Veo que los casos están aumentando de dengue, pues necesito mayor cantidad de, personas, de personal de salud para que podamos intervenir, eduquemos a nuestra población y eso es importantísimo, es la intervención
para poder cortar la cadena de transmisión. También la epidemiología se aplica para medir los fármacos, los RAM, los CESARIS, ¿no? Los CESARIS generalmente que se presentan, ver por qué se presenta un evento supuestamente atribuido a vacuna o inmunización, eso se llama CESARI. ¿Por qué se han vacunado con esa cepa y todos los niños han presentado fiebre, han presentado la enfermedad? Para eso también es. Y para medir la evaluación de servicios de salud. Realmente me están pidiendo que vaya a controlar tal enfermedad, pero tengo 2 médicos y tengo 75,000 habitantes. ¿Me alcanza o no? No. Entonces tengo que pedir mayor cantidad, tengo que evaluar mis servicios médicos, tengo que evaluar que necesito enfermeras, técnicos para poder cumplir con el servicio que me están encomendando. Entonces la epidemiología tiene sus determinantes que es salud y enfermedad. A la epidemiología lo que vamos a hacer hoy en la tarde, vamos a hacer un análisis situacional de salud de la población, qué está sucediendo con nuestra población, de qué se enferma, cuáles son las partes de riesgo, qué zonas tienen las zonas más comprometidas. Eso hace la epidemiología, ¿no? Y por supuesto la epidemiología también ve el aspecto muy importante de lo que es el proceso en el campo de la salud. Realmente hacemos medidas preventivas, estamos vacunando a toda nuestra población, ¿no? Estamos dando nuestra prestación de salud la más adecuada. Realmente lo que estamos vacunando es dando resultados. El simple hecho es lávese las manos, pongas una mascarilla, ¿está haciendo efecto o no? Entonces, cuando hablamos de la epidemiología, hablamos de una epidemiología social, una epidemiología que influye más que todo ver cómo se distribuye la enfermedad en una sociedad, cómo se distribuye, a quién ataca más. Hablamos de una epidemiología ya genética, de interacción entre la persona y la etiología de la enfermedad. Ahí hablamos de la parte genética, los cambios fenotípicos de estas enfermedades, así como de la persona. Si hablamos inclusive de una epidemiología molecular, si hablamos de un riesgo genético, una parte ambiental, cómo podemos hacer la relación de estas enfermedades y cómo se distribuye, cuál es la prevención que tenemos que tener para que las personas ya no tengan ese riesgo de tener pues la enfermedad. Hablamos de una epidemiología clínica, que solamente nos basamos en ver el tratamiento y el pronóstico de la persona. Hablamos de una epidemiología laboral. Realmente se está viendo la distribución de la enfermedad en el trabajo, por qué los médicos se están enfermando más o por qué tal sector está teniendo cierta enfermedad. Y lo más importante, la epidemiología ambiental. Cómo está la parte acústica, cómo está la parte sonora, cómo está el riesgo, el aire que se consume está bien, está contaminado. Entonces, todo eso es importante en lo que es la epidemiología. Para ello tenemos 3 enfoques en epidemiología. La epidemiología tiene que ver mucho con el problema de manifestaciones colectivas de la enfermedad. Cómo se manifiesta esa enfermedad en nuestra población. Tenemos que ver la epidemiología en relación al medio ambiente, las condiciones de vida. Es igual que una enfermedad tenga COVID en la selva, en Tarapoto, en Cusco o en Tacna. ¿Es igual o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Diría que no necesariamente, sí pueden tener muchas similaridades, pero la zona, el clima y muchos factores pueden influenciar tal vez. ¿Qué nos dice Antonella Nicole Maidure? Doctora, concuerdo con mi compañera de que podría afectar la zona, el clima y todos los componentes que cambian en los diferentes departamentos. Claro, especialmente en un acceso mejor a los servicios de salud, ¿no? Cuando uno tiene un mejor acceso a servicios de salud, ¿se acuerdan en la época del COVID? ¿Qué pasaba? Tenían oxígeno por todos lados, no había oxígeno. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan o no? No Entonces había hay que ver oxígeno. también la implementación de los establecimientos de salud. Es muy distinto en cada región, en cada departamento. Cuando hablamos de la epidemiología, estamos hablando de algo muy importante también. Acá es la intervención que hacemos también con la municipalidad para que siempre los alumnos de epidemiología han intervenido en vacunaciones para poder ayudar a erradicar la enfermedad. Tenemos que conocer la propagación de la enfermedad, a quién ataca, cómo es,
Tenemos que hacer su control y prevención, vacunando, inmunizando, dando charlas y, por supuesto, haciendo la investigación etiológica. ¿Qué está ocasionando la enfermedad? ¿Qué está ocasionando que solamente los adultos mayores se enfermen, o los niños, o las mujeres, ¿no? Entonces, por ello, la epidemiología tiene usos. Un uso es completar, acuérdense que la epidemiología hace la descripción de historia natural de la enfermedad. Dice cómo te empiezan los pródromos, cómo está la enfermedad, cómo va la fiebre, qué dolores tienes, eso hace la enfermedad. Completa los cuadros clínicos, ayuda a la predicción, te va a decir, no, esto va en buen cuadro, no, no hay tanto riesgo. También el otro uso de la epidemiología es ver la salud de acuerdo a los niveles, ¿no? De acuerdo a cómo va la incidencia, de cómo va la prevalencia de la enfermedad. Y pregunto, ¿qué es incidencia? A ver, Dani, Eh, a ver, vamos a preguntar a quién hablamos. A ver, por acá se me fue. ¿Dónde está Dani, por acá? No sé, bueno, acá está, Dani Sebastián. ¿Qué es incidencia y qué es prevalencia? Incidencias cuando son casos nuevos en una población y prevalencias cuando una enfermedad prevalece en una zona. Pero si son nuevos, está prevaleciendo. Dani, incidencia son los casos nuevos que se presenta una enfermedad en una población. Y prevalencia es la suma de casos nuevos y antiguos que están en una población. Esa es la prevalencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, para eso también es el uso de la epidemiología, ¿no? Para ver la incidencia, la prevalencia, para ver cuál es ese patrón de enfermedad, a quién ataca, cuál es el riesgo de la población. Acuérdense que John Snow no descubrió el cólera, pero dijo, tenían riesgo aquellas personas que consumían agua de otro pozo. Entonces, es importante ver también la identificación de los determinantes sociales, ¿no? Ver los factores de estos cambios de la salud que está ocasionando. Tenemos que ver mucho el control y la prevención, mucho el control y la prevención de la enfermedad. Realmente, ¿cómo puedo controlar el dengue? A ver, jóvenes. Dice que la epidemiología se usa para poder controlar y prevenir la enfermedad. ¿Cuál sería una medida oportuna para poder prevenir para lo que es el dengue? ¿Qué me dicen? Sellando los una, contenedores de agua. Contenedores de agua. ¿Ya? ¿Y qué hago con el contenedor de agua? A ver, Víctor. Bueno, yo Víctor. tenía una opinión. Un momentito. Víctor, Ok. está con la mano levantada, Víctor. Ah, sí, me refería a sellar los contenedores de agua. ¿Pero contenedor de agua junto a agua o depósitos de agua? Depósitos de agua, depósitos de agua. Muy bien, depósitos de agua. Muy bien. Dígame, Judy. eh, Usa repelentes, mosquiteros, algo que evite el paso justo de estos, o sea, de los vectores y demás. Muy bien. Valeria. Sí, doctora, buenos días. Buenos Como días. mencionaron, también era eliminar estos, ya pueden ser baldes, pueden ser bidones que se conocen como los criaderos. De la misma manera también usar Yes. repelentes, usar mosquiteros y eso. Dianela, ¿qué nos dice? Bueno, sí, también acompañando la información que acaba de decir mi compañera, mayormente las personas que tienen animales en casa dejan como su agua o bebedero a la exposición de la luz solar, donde crea las condiciones ambientales, perfectas para que estos mosquitos puedan reproducirse, ya que el Aedes aegypti, que es más conocido como lo que sería el propio mosquito, es donde implementa ahí sus huevos y mayormente pues los animales o bien pueden tragar estos huevos o puede desarrollarse la propia enfermedad. Entonces una medida de prevención sería como que cambiar constantemente el agua de los poseedores de los perritos o animalitos que hay ahí. Ujú. Pero tendría que bastar ese agua que no la cambien por 2, 3 días, ¿no? Claro, claro. Nicole. Sí, doctora. Ahora por el verano he visto que en las piscinas también las municipalidades están haciendo más control porque
ahora el mosquito se ha adaptado y ya no solo crece en aguas sucias como antes se veía, sino ahora también puede ser en agua limpia. Además he visto que las municipalidades están haciendo fumigación en las casas y en los centros como en las postas, a las personas que ya se ha visto que tienen el dengue, lo que hacen es colocar los mosquiteros para que el mosquito, o bueno, otros mosquitos no vayan ahí y inoculen a otros pacientes que no necesariamente se encuentran ahí por el dengue. Bueno, pregunta, una noción y un concepto. Nunca digan poste de salud. Una poste de salud es que está bien que lo diga alguien de la población, pero ustedes son médicos. Si ustedes no saben qué es un puesto, un centro, un hospital, un instituto, digan un establecimiento de salud. Las postas no existen, son centro de salud o puesto de salud. Centro de salud 1314 o puesto de salud. Y si no sé qué tipo de hospital, un hospital o un instituto, o para tal caso, sea un establecimiento, un hospital, un puesto de salud o un centro de salud, se llama ¿qué? Un establecimiento de salud, no digan posta. ¿Ya? Ese es uno. Dos, el Aedes vive en agua limpia. Se consideraba que era un zancudo que vivía en agua limpia, se depositaba ahí. Ahora ve que ese zancudo vive recién en aguas sucias, ¿no? Entonces son conceptos que estoy aclarando para que lo puedan tener bien preciso. Gracias, jóvenes, por su intervención. Entonces hay que proteger, si en caso de dengue, sí. Pregunto, ¿hay inmunizaciones para el dengue? Sí. Hay que ver cuándo van a llegar y cómo será, y depende de qué sepa, también hay que modificar los estilos de vida. Otro uso es para ver el control de la prevención, lo que ustedes han mencionado, ¿no? Podemos ver por qué se está enfermando o tiene riesgo una población de acuerdo a los estudios descriptivos, o cuando usamos estudios analíticos para ver de qué se enferma nuestra población, ¿no? Cuáles son los expuestos, cómo es, cuáles son los casos, y sobre todo ver el uso y la evaluación de los servicios de salud. Estamos llegando a nuestra población, realmente sabemos cómo es el análisis situacional de toda mi población y estoy viendo en qué riesgo tiene mi población. Ese es ideal. Entonces, cuando hablamos de la función de la epidemiología moderna, estamos hablando de que hay que determinar los riesgos, ¿no? Los riesgos no solamente de enfermedades crónicas, sino también de enfermedades infecciosas. Hay que ver el surgimiento de que ahora hablamos de una epidemiología genética y molecular. Y sobre todo hay que ver esta dinámica que se tiene en relación al sexo, la edad, cómo se está dando la enfermedad y también ver mucho sobre el diseño, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo como médico para planificar que mis servicios de salud respondan a este problema que está sucediendo utilizando estrategias de vacunación, utilizando a lo mejor repelentes, utilizando inmunizaciones, de acuerdo a una previa programación? Entonces, los estudios epidemiológicos se clasifican en tres, señores. Los estudios descriptivos, en los cuales voy a comparar, voy a describir lo que sucede en una población y nos llevan hipótesis. Los estudios analíticos, al contrario, ahí van hipótesis y comienzo a tener una recolección sistémica, sistemática, específica. Solamente quiero comparar a aquellas personas que toman bebidas gaseosas de tal a tal edad y que están presentando, pues, síntomas de prediabetes, ¿no? Y la epidemiología experimental, no. La epidemiología experimental es algo en los cuales ya se planea, se ve, se experimenta cierta hipótesis, ¿no? Generalmente este tratamiento XXX más efectivo, este tipo de cáncer de tal zona, estoy experimentando. Así como las vacunas. Realmente las vacunas que nos colocaron fue un estudio experimental, ¿no? El COVID, estamos viendo recién los resultados, pero fue la necesidad de poder tener esa vacuna, esas inmunizaciones, pues con ello se logró disminuir gran cantidad de incidencia de mortalidad que se produjo a nivel mundial. Entonces, cuando hacemos investigación epidemiológica, hacemos una investigación situacional, ver quién es la persona, el tiempo en qué semanas se está dando estas enfermedades, el lugar. Por ejemplo, dicen que estamos esperando que llegue en la época del invierno, porque el frío es una condición importante para que no se reproduzcan más estos huevos, las larvas, las pupas del dengue, ¿no? Hacemos una investigación causal
en los cuales tenemos que comparar, establecer en la parte analítico-explicativa quiénes son los expuestos, quiénes son los expuestos, realmente quitando este agresor, mejoro a las personas expuestas. Tengo que hacer una investigación operacional. ¿Cómo controlo mi problema de salud? Realmente estoy controlando antes de cuántas inmunizaciones, cuántas vacunas compro, cuántas enfermedades voy a contratar, cuántos médicos, cómo están los SAVIs y todo ello. Ya hago una investigación evaluativa. Comienzo a ver mis servicios de salud y mis programas de control. Entonces, es muy importante cuando hace en el campo de la salud de investigación. Creo que es una investigación etiológica sobre el cuadro clínico, sobre estos síndromes, por qué está pasando esta enfermedad, como Guillain-Barré, que hasta ahora no se sabe cuál fue la causa de una gran cantidad de casos que tuvimos en el año 19 y 20, y entre una investigación de salud pública, ¿no? Mis planes, mis programas, realmente se están vacunando, ¿no? Estamos llegando a toda nuestra población y hay que ver todos esos planes que estamos realizando con nuestra comunidad. Por lo tanto, no se olviden que la parte teórica y epidemiología tiene que ver mucho con el concepto de salud y enfermedad. Ver la causalidad, qué está ocasionando para que mis personas, mis pacientes se enfermen. Ver cómo en la historia natural de la enfermedad, cómo se da la enfermedad, cómo ocasiona la enfermedad. ¿Qué fue con Daniela Cies Carrión? Se inoculó y comenzó a decir que tenía fiebre, malestar, la parte de pródromos, la parte de los síntomas, hasta que fallece la persona, ¿no? Tengo que ver el proceso endémico, ya no quedó como una endemia. El COVID ya está en un proceso epidémico, no, se quedó con una endemia y queda vivir con nosotros el COVID. El proceso epidémico es el que tenemos ahorita con una epidemia de Aedes, de dengue, ¿no? Tenemos nuestro dengue. El proceso infeccioso es la cantidad de cuantas más infecciosas por una enfermedad y el ámbito natural y la enfermedad infecciosa que se está produciendo. Todo eso da el sustento epidemiológico para que yo con ello que tengo que hacer mis fundamentos. Mis fundamentos de epidemiología, tengo que ver cuál es el enfoque ecológico, ¿no? Cómo está la interacción entre el ambiente, la parte física, la parte química, la parte biológica. No es igual vivir, señores, acá en Lima, que vivir ¿en dónde? Que vivir en Tarapoto, que vivir en Cusco, que vivir en Huánuco, es distinto. Son distintos climas, distinta interacción con el ambiente. Hay que ver un enfoque social. Decimos, no, hay que alimentarse bien, pero la parte económica, realmente la gente tiene la parte económica para poder comprar pues ciertas sustancias nutritivas para la persona, para el niño, para el adulto, y sobre todo hay que ver la causalidad. Acuérdense que son múltiples causas las que se juntan para dar una enfermedad. Uno no puede decir, no, que porque sufrí un golpe, de ahí tengo mi cáncer. No, ese cáncer estuvo. A lo mejor pues, la persona te consumía, a lo mejor nunca tuvo un control, tenía la genética, con eso que estamos hablando de la genética, la herencia, tenemos más que todo también en que trabajaba, a lo mejor trabajaba en radiaciones, en algo, y todo se juntaba para que la persona pues presente su cáncer, ¿no? Entre todos los aspectos que tenemos. Por lo tanto, acuérdense que la epidemiología es una ciencia porque tiene un conocimiento, métodos científicos en los cuales yo pregunto cómo, por qué, a qué se debe, y mido, y veo, y tengo un resultado. Digo por qué sucede y para qué hago tal cuestión. Por lo tanto, este método epidemiológico está basado en plantear el porqué de la investigación. ¿Por qué voy a investigar de qué mueren los niños al nacer cuando tienen un Apgar menor de 6? Quiero saber por qué las mujeres, si no tienen todos los controles, tienen mayor riesgo de que su niño nazca que tenga un parto prematuro, o tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, para eso es importante ver el método epidemiológico, enfatizar más que todo por qué está atacando más a los niños, por qué a los adultos. Pues yo quiero coger a toda esa población, ver cuál es el riesgo y tener la mejor medida de control de esa enfermedad. Por lo tanto, cuando hacemos un método epidemiológico, primero tengo que observar la realidad. ¿Cuántos casos se presentan? Tengo que plantear mi hipótesis, tengo que verificar si mi hipótesis, lo que yo digo es verdad. ¿Habrá asociación entre lo que es el alcohol y presentar cáncer gástrico?
¿no? Tengo que aceptar o rechazar mi hipótesis y de nuevo ver si realmente mi resultado obtuvo que tenga un buen resultado, obtuvo que a consecuencia de ello haga otras hipótesis. Por lo tanto, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de que yo, en primer lugar, veo mi realidad. Cuando veo mi realidad, digo que hay casos descriptivos en los cuales yo solamente describo lo que sucede en la realidad, y cuando veo los casos analíticos, veo qué cosa. Si son de estudios de cohorte, son estudios prospectivos. Veo lo que es quiénes son los expuestos, quiénes son los no expuestos de toda una población y quiénes van a presentar una enfermedad. Por ejemplo, aquellos que ven el morro solar, están las antenas, hay radiación ionizante, ¿están expuestos a tener un cáncer a nivel de cerebro o no? Cuando hablamos de casos y controles, hablo también de estudios analíticos, pero son estudios retrospectivos. Digo, usted tiene cáncer hepático, sí. ¿Usted desde cuándo comenzó a tomar? Ay, no me acuerdo si fue a los 13, 14, no, fue a los 15. Entonces, son los estudios casos y controles porque estudiamos del pasado. Y luego vienen los estudios transversales, los estudios de series de caso, los estudios ecológicos, reporte de caso, los estudios de investigación en servicios de salud y, por supuesto, ya vienen los estudios experimentales. Experimentales de casos clínicos, experimentales de ensayos comunitarios, en animales, en naturales y todo lo demás. Eso lo vamos a estudiar cada uno de ellos en todo el trayecto de estas semanas. Y acuérdense, los estudios descriptivos solamente, como dice acá, describen la realidad, se observa. En cambio, los estudios analíticos y los experimentales siempre hay hipótesis. Bien claro está eso. ¿Qué se investiga? Tenemos que ver qué nos llama la atención, qué está sucediendo, por qué están aumentando casos de dengue, ¿no? Que tenemos que revisar. ¿Realmente estamos actuando bien con estas medidas de control? ¿Estamos fumigando? ¿La fumigación es buena o no? ¿No? ¿Qué tenemos que aplicar? Eso es importante. Entonces, tenemos una idea, tenemos el problema del dengue que está aumentando. ¿A qué se debe este caso del dengue? Porque realmente están siendo muy resistentes, porque las personas realmente no están haciendo caso, porque las personas siguen con agua. Hago mi ensayo epidemiológico, hago lo que llamamos mi ejecución, hago mi discusión y lo que yo digo es ciencia, ¿no? Y por lo tanto, eso llamamos estudio o proceso de la investigación. Cuando hablamos del proceso de investigación, decimos de que tenemos que plantear un problema, ejecuto y comunico. Creo que ustedes ya han estudiado muy bien eso cuando han hablado de taller de investigación, eso ya les han enseñado. Entonces, hay formatos que ustedes van a hacer su proyecto de investigación. Dentro de 4 semanas hay que presentar un pequeño proyecto para ver qué quieren estudiar. Van a conocer, hoy día van a ir a sus establecimientos de salud, tanto el día jueves como el día viernes. Van a ir y van a ver cuál es el planteamiento del problema, qué sucede en ese establecimiento de salud, ¿no? Si emplean o no emplean hipótesis, a lo mejor un estudio descriptivo, cuál es su plan de análisis, sus consideraciones éticas y su panorama. Yo quiero estudiar, doctora, porque he visto que acá sí hay mucha gestante. Quiero saber por qué las gestantes están viniendo, no se están vacunando, veo que no se vacunan. Quiero ver por qué hay mucho paciente tuberculoso, por qué hay mucho adolescente tuberculoso, quiero saber por qué. Entonces, eso tienen que hacer ustedes. Hay otro tipo de proyecto que también es igualito, hay antecedentes, tengo que buscar qué antecedentes hay similares a esta situación, planteo mi problema, hago una justificación, veo mis objetivos, mis variables, y por supuesto veo qué instrumentos voy a emplear, encuestas, voy a coger las historias clínicas, qué voy a hacer, mi cronograma, y eso me lo van a presentar. Y como en la Dirección General de Epidemiología, que es igualito. También cuando se presenta un caso de dengue, de COVID, de malaria, de chikungunya, ¿no? También hago mi planteamiento de problema, mi marco teórico, igualito, es igualito. Todo eso se llama método científico. Entonces, en epidemiología hay que describir primero cómo está esa incidencia de enfermedad, cómo está la prevalencia, tenemos los casos o no. Tenemos que definir cuál es el propósito, el objetivo general, el objetivo específico, ustedes ya lo saben. Diseño. ¿Qué diseño? Ustedes nos van a decir, hagan ustedes un estudio analítico, casos y controles. No, pero sí pueden emplear un estudio descriptivo. Y por último, ¿qué instrumentos van a usar? Pues
vamos a usar pues tablas, cuestionario, encuestas. ¿Qué vamos a hacer? Defino mi método de recolección de muestras, de datos, de información. Hoy hay una encuesta, la aplico, hago mi entrevista con la persona, hago mi cronograma y por último, ¿qué investigo? Puedo investigar cómo se estudia la enfermedad, de qué muere esa población, cómo están los riesgos para la salud de esa población, cómo puedo controlar esa enfermedad, cuál es el impacto si yo tomo la mejor opción para que esas personas no se vacunen o no se vacunen, cuál es el riesgo de no vacunarse, sobre todo ver los conocimientos que me van a generar esta enfermedad, estas medidas correctivas. Y por último, felicito a los alumnos que estudiaron temprano, donde acuérdense que hay que poner el nombre de la noticia, la fecha, no puede ser de hace un año, tiene que ser la semana actual, la revista, hacen un pequeño resumen, dicen que es interés local, nacional o internacional, quiénes son los comprometidos, cuál es el lugar, en Lima, tiempo, semana número 13, personas, solamente adultos. Por ejemplo, ha habido una intoxicación ahorita de unos jóvenes, acuérdense, ahí tiene bastante información, y el nombre del alumno. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?